superposición. A nuestra clase del día de hoy, todo lo concerniente al tema de vigas en flexión, capítulo 9 a 6. Hoy voy a iniciar el tema del cortante, sin embargo, hay un aspecto adicional que quería cubrir en unos minutos de esta clase. El sábado lo iba a presentar, pero preferí hacerlo personalmente, porque eso se ve bastante rayado. Luce complejo, pero en realidad es muy simple. Bien, antes de iniciar, si alguien tiene alguna pregunta de lo previo, con mucho gusto. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Para la viga doblemente reforzada, en la formulación donde se asume que el acero de compresión está cedido, Correcto. yo quería saber por qué se puede aplicar el principio de superposición. Tú puedes aplicar el principio de superposición porque cuando entramos en el régimen inelástico, el acero apenas está cediendo. Se vuelve inelástico, sí, pero eso todavía podríamos manejarlo de manera aproximada manteniendo el principio de superposición. Manteniendo el principio de superposición. Bien, ¿alguna otra pregunta de lo que estábamos tratando? Profe, una pregunta. Sí. Con el espaciamiento entre las barras, o sea, simplemente tiene que cumplir que sea mayor al diámetro de la barra elegida y que sea mayor Es la práctica usual, ¿no? ¿Okay? Lo de que quepa una barra entre barra y barra es algo práctico, para que lo puedas visualizar. En realidad lo que controla, según norma, según el ACI, es el tamaño del agregado, el tamaño máximo del agregado para que pueda caber la grava entre las barras, ¿no? Si no, entonces tienes porosidades, cavidades y la calidad es deficiente. ¿Okay? Ok, bienvenida de vuelta, Pablo. Chao. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué es esto? Si ustedes observan, ahí hay dos gráficos. Un gráfico relacionado con el efecto de las cargas. Fíjense que aquí aparece momento último positivo, momento último negativo a la izquierda, momento último negativo a la derecha. La línea en verde viene producto de las combinaciones de cargas, la acción de las cargas sobre la viga, sobre la parte en flexión. Las líneas azules y rojas representan la envolvente de diseño. Es una gráfica de resistencia. Ustedes observan aquí, tendríamos la resistencia nominal en el centro positiva, reducida, por supuesto, por los factores de reducción que conocemos. Tendríamos la resistencia nominal del acero corrido, positiva, a ambos lados. Y en la parte negativa tendríamos el momento resistente nominal a la derecha negativo, a la izquierda negativo y en el centro corrido. ¿Cómo se construyen ambos gráficos? Yo creo que lo más conveniente es ir a una pizarra. Y vamos a colocar a continuación el diagrama de refuerzo de la viga, cómo se construiría. Y a continuación, inmediatamente debajo, en forma de envolvente, los diagramas de momento correspondientes. Ahora bien, ya de esto hemos hablado un poco sobre el concepto de envolvente de diseño. Y para llegar a un envolvente de diseño, nosotros tenemos que empezar haciendo un cálculo de cargas y un análisis estructural. Son los primeros pasos. Cálculo de cargas, determinación de las cargas.
Cuando hablamos de cálculo de cargas, no solamente nos referimos a la determinación de los valores numéricos, sino también la distribución en la estructura. Una distribución en la estructura. Y eso nos lleva a desarrollar un modelo estructural. No hay modelo estructural exacto, lo he dicho varias veces. Lo que nosotros hacemos siempre tiene asunciones y es imposible hacer un análisis estructural exacto. Solamente es posible en los cursos de estructura que da la UTP. Cuando el profesor le pide hasta una respuesta con 2 decimales. Ese es el único lugar, el único momento en el que a usted se le exige hacer un análisis estructural exacto. ¿Ok? Pero en realidad es imposible hacer un análisis estructural exacto. Por favor, eso introdúzcalo en su ADN. Hay que tenerlo presente. Ahora, eso no significa que cualquier modelo y cualquier asunción que yo haga es válido. Eso no significa eso. Hacer un modelo estructural requiere conocimiento, requiere experiencia y requiere sobre todo respetar las normas y las leyes del comportamiento físico de las estructuras. Entonces, esto está lleno de asunciones y consideraciones. Por ejemplo, considero las secciones agrietadas, las considero no agrietadas, bajo qué tipo de cargas las puedo considerar agrietadas, bajo qué tipo no. Luego que tenemos esto, realizamos un predimensionamiento de los elementos. Predimensionamiento de todos los elementos estructurales, vigas, columnas, losas, fundaciones, etc. Y esto, si aquí el análisis estructural, si el modelo estructural es aproximado, aquí todavía lo es más. Esto se hace con análisis aproximado. Análisis aproximado no significa que no tiene precisión. De hecho, son muy precisos si las consideraciones que usted está utilizando son las correctas. Los análisis aproximados permiten simplificación del proceso y hay libros enteros que se han escrito de solamente análisis aproximado de estructuras o análisis simplificado de estructuras. Yo le recomiendo que investigue al respecto, porque la simplificación le permite a usted dimensionar tamaños adecuados para resistir las cargas, y si esos tamaños son los correctos, el proceso iterativo, que siempre lo es, va a converger rápidamente. Una vez tenemos nosotros nuestro predimensionamiento desarrollado, lo siguiente entonces es hacer el análisis estructural. Y esto sí sería un análisis estructural formal. Me gusta utilizar este término para diferenciarlo del análisis simplificado o aproximado. Aquí es donde usted va a agarrar y va a utilizar lo que le encanta a los estudiantes. Quiero SAP, quiero ITAS, quiero robots, quiero todo. Todo de tecnología, ¿no? ¿Sí? Recuerde que la tecnología, la computación, inteligencia artificial, todo lo que venga, solo le sirve al que sabe. Al que no sabe, eso es una caja negra que hay ahí que hace gráficos bonitos, pero puede estar completamente desproporcionado. Entonces, para tomar buenas decisiones hay que tener buen criterio, hay que tener cuidado. Aquí usted puede utilizar alta tecnología si quiere, o puede hacer análisis estructural a mano. La computación lo único que le va a hacer es ahorrar tiempo y esfuerzo. Entonces, el análisis estructural se hace a través de un modelo
previamente concebido, y en él nosotros hacemos cálculo de reacciones, cálculo de diagrama de momento, cortante, etc., utilizando las cargas de trabajo. Cargas de trabajo significan cargas de servicio sin factorizar. Fundamental, sin factorizar. Sin factorizar. Del resultado del análisis estructural se van a producir para cada tipo de carga. Vamos a tener un análisis estructural diferente con el cual tendríamos cargas axiales en los elementos, diagramas de momento, cortantes, vigas, reacciones, etc. A continuación del resultado del análisis estructural continuamos, ahora sí, aplicando las combinaciones de carga. Y aquí es donde entra el concepto de envolvente de diseño. Combinaciones de carga. Y producimos las envolventes de diseño. Con las envolventes de diseño procedemos a hacer dos cosas: a verificar las dimensiones previamente asumidas en la parte del predimensionamiento, en el paso 3. Ya ustedes están. Verificamos dimensiones y reforzamos. Verificación de dimensiones si las dimensiones son correctas, son apropiadas para cumplir con resistencia, entonces aquí viene el diseño del refuerzo. Recuerden que en el predimensionamiento nosotros determinamos tamaños: ancho, perante de vigas, dimensiones de columnas, para poder luego hacer un análisis estructural formal. Pero ahí no hay acero de refuerzo todavía. El acero de refuerzo viene cuando nosotros construimos las envolventes y ahí diseñamos el refuerzo. Cuando tenemos eso ya concebido, si esto es satisfactorio, nosotros podemos continuar. Si no, tenemos que regresar, y aquí es donde el proceso es iterativo. Debemos regresar si no se cumple con los tamaños, la resistencia es insuficiente o resulta muchísimo acero, o está sobradísimo. Yo puedo bajar los tamaños, que también puede suceder. Yo puedo estar de un lado o del otro lado del espectro de diseño. Me puedo quedar corto en dimensiones, ahí tengo que aumentar secciones, o puedo estar muy sobrado y yo puedo optimizar. Puede suceder esas cosas. O puede estar bien, uno en la primera o dos vueltas uno dice esto está bastante bien, seguimos. Si es necesario hacer modificaciones, regresamos a este paso con nuevos predimensionamientos, y una vez nosotros cambiamos una sección tenemos que hacer el análisis estructural completo, porque este es un análisis estructural indeterminado. El análisis estructural indeterminado depende de áreas, momentos de inercia, y eso va a cambiar si yo cambio las dimensiones. Luego entonces, si esto se satisface, vamos a la verificación de deformaciones. Verificación de deformaciones. Fundamental, y vamos a dedicarle todo un capítulo a esto más adelante. Si esto no se cumple, entonces hay que regresar también acá y hacer un nuevo análisis estructural con nuevas dimensiones. Yo tengo que cumplir
mi diseño tiene que ser satisfactorio tanto en resistencia, aquí lo que estamos haciendo es verificación de resistencia, y aquí verificación de condiciones de servicio o comportamiento estructural, respuesta estructural. Que la respuesta de deformaciones sea la correcta. Entonces aquí se produce un ciclo if, ¿no? Si esto no se cumple, regresamos y hacemos el proceso otra vez con un cambio. Y esto no se cumple, también regresamos. Y si ambos se cumplen, yo puedo seguir. El proceso es iterativo. Lo que sigue al final son otras verificaciones, que las voy a encerrar en una sola, otras verificaciones. Constructivas, económicas, de funcionamiento, que no haya conflictos de vigas y ductos que se intersectan, que los tamaños de cielo raso no tengan interferencias con vigas, que quepan las lámparas, que las ventanas sean las correctas entre los anchos de columna que usted está proponiendo, etc. Todo eso son otras verificaciones. Que sea constructivamente factible hacer eso que usted está diseñando, que se pueda construir. Y la mentalidad del constructor hay que tenerla desde el principio. Usted siempre tiene que tener presente cómo se va a construir esto. ¿Es posible construir esto o es una locura lo que estoy inventando aquí? Siempre hay que tener la mentalidad del constructor. Si usted tiene la mentalidad del constructor desde el principio, es decir, desde que está calculando cargas, usted va a ser tremendo diseñador estructural. Porque lo que usted está concibiendo se puede construir. Porque usted tiene en la mente el fin desde el principio. No cuando llega acá y sale con que, ay, mira el tamaño de viga. Entonces usted tiene que ir arriba de nuevo. ¿Ves? Entonces, al final, cuando todas estas verificaciones se satisfacen, y si esto también puede entrar en el mismo if de allá, esto puede seguir o puede no seguir, dependiendo de los resultados, entonces usted produce al final los documentos de diseño, los documentos constructivos. Planos, modelos, Revit, lo que sea que se utilice hoy en día. Cada vez se utilizan menos planos impresos, ya usted sabe eso, ¿no? Y lo que usted ve es gente en campo con una tablet, viendo los modelos, viendo allí mismo, viendo las secciones, casi nadie ya imprime planos. Todavía se imprimen planos y se lleva a ingeniería municipal porque eso está años luz atrasado, allá en ingeniería municipal, para la aprobación y demás. Yo creo que esa gente no sabe ni encender una computadora. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos en ese proceso. De hecho, en Panamá hay un, comandado por la CAPAC, un capítulo que se conoce como el Panama BIM Forum, donde estamos miembros de la CAPAC, de las universidades, entidades públicas, tratando de que la gente comience a adoptar el modelo BIM para la producción de diseño. Building Information Modeling es lo que significa BIM y es una metodología, no es un programa de computadora, sino una metodología en donde se crea un modelo máster que por lo general lo desarrolla un arquitecto y en ese modelo máster de ahí él manda a todas las disciplinas, al ingeniero estructural, al mecánico, al eléctrico, al de sistemas, etc. Y todo el mundo va trabajando su disciplina en el modelo y el modelo se alimenta de vuelta y se va construyendo un modelo tal como se construiría en la vida real. Entonces esa es una metodología de trabajo, porque eso es lo que es BIM, una metodología de trabajo en donde todo el mundo interactúa en un ambiente computacional muy robusto de manera simultánea. Entonces,
Con eso lo que se logra es que cualquier conflicto que surja en la etapa de diseño es fácilmente detectable durante el proceso y no cuando estamos en campo construyendo y nos damos cuenta de que la tubería de aire acondicionado o la tubería del sistema contra incendio está chocando con una viga que puso el diseñador allí. Entonces hay que tomar decisiones a veces que pueden ser un poco improvisadas. Entonces aquí se producen documentos constructivos que van para ingeniería municipal, que van para las aprobaciones y que se utilizan como referencia para construir. ¿Dónde nos vamos a enfocar nosotros ahora mismo? En la construcción de la envolvente de diseño. Preguntas. El Building Information Model es algo así como un SharePoint. No, es una metodología de trabajo. Bien, ¿cómo entonces construimos nosotros nuestra envolvente de diseño? Vamos a suponer que tenemos un modelo sencillo de un marco. El modelo más sencillo que hay. Si usted sabe diseñar esto, usted puede diseñar cualquier estructura de cualquier tamaño del mundo, porque todo se compone de esto. Usted un edificio de 50, 100 pisos, 110 pisos, y usted va a ver que todos los módulos los podemos descomponer en él. Si usted puede diseñar esto, usted puede diseñar la estructura que sea. Créase. Si sabe hacer eso bien, usted puede diseñar el edificio que sea. Entonces, cuando hacemos el cálculo de cargas, aquí van a aparecer nuestros modelos estructurales. Yo puedo tener carga muerta, puedo tener carga viva en mi mismo modelo, y cada uno de estos modelos va a producir un análisis estructural, o tengo que hacer un análisis estructural para ello. Este sería mi modelo para carga de gravedad. Yo puedo tener para cargas laterales también. Mi carga de viento, por lo general en un edificio es una cosa así. Carga de viento, y puedo tener mi carga de sismo. Por lo general, con el sistema de fuerza lateral equivalente, concentramos la carga de sismo como una fuerza lateral en el centro de masa de la placa. Voy a enfocarme en la viga nada más, porque estamos viendo vigas en flexión. Mi diagrama de momento de esta viga va a resultar en algo así, ¿verdad? Para esta condición de carga, yo voy a tener momentos positivos, momentos negativos. Este sería mi diagrama de momento de carga muerta. El de carga viva también va a ser similar, solo que con otros valores, porque la carga viva es distinta. Aquí yo voy a tener un diagrama de momento de carga viva. Todo sin factor. El diagrama de momento aquí, ya que yo no tengo cargas aplicadas, pero sí voy a tener la acción de la flexión que aquí se produce, aquí voy a tener el momento, ¿cierto? Entonces este diagrama de momento va a ser una cosa como esta. Era un momento debido al viento. Ahora, el viento es una carga reversible. Si yo hago mi análisis con el viento actuando en una dirección, debo recordar que también debo hacer el análisis en el otro sentido. No crea que porque usted hizo su análisis con el viento actuando de izquierda a derecha, porque así como lo pone el profesor de estructura siempre, el viento le va a entrar a su edificio así. ¿Verdad? El viento no va a venir y espérate, ¿cómo está orientada esta estructura? Entonces voy por aquí. No, eso no pasa en la naturaleza. Es más, va a venir con un ángulo. ¿Verdad? Entonces va a tener dos componentes direccionales que usted tiene que tomar en cuenta en su diseño. Entonces, no le pasa como a Lemaitre Fourier, ¿no? Lo mismo ocurre con el sismo. Y vamos a tener un diagrama de momento que también va a ser reversible, porque igual que el viento, el sismo no se va a orientar con su estructura, le va a entrar a 90 grados. Va a entrar con una componente.
Entonces aquí tendría mi diagrama de momento debido al sismo. Yo tengo que combinar estos resultados de análisis estructural. Estos son los resultados de los análisis estructurales independientes de cargas de servicio o cargas de trabajo. Allí no hay factores todavía. Lo que sigue a continuación es la combinación de los resultados de los análisis estructurales individuales. Aquí hay solamente 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque hice el análisis estructural aquí 2 veces. Entonces aquí tengo 6 casos que los debo combinar según las combinaciones de carga del código. 1.4 carga muerta es 1, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, 1.2 carga muerta más 0.5 carga viva más una vez 1.6 el viento, y así. Cada una de esas combinaciones de carga nos va produciendo un diagrama de momento último distinto. Si yo tomo mi viga, voy a suponer ahora que no es el marco que tengo ya, sino una viga interna de cualquier nivel en un edificio. Varias consideraciones importantes ahí. Asunción número 1. Nosotros hacemos el análisis estructural con un modelo de líneas, ¿cierto? Agarramos y dibujamos en el modelo, colocamos una línea, eso es una columna. Colocamos una línea horizontal, una viga, y lo conectamos entre sí en un modelo. Esa línea viene a ser la línea central de los elementos. En mi análisis, yo introduzco en mi modelo líneas centrales. Líneas centrales. Lo ideal sería que fueran líneas centroidales, pero eso para el ingeniero es un poco complicado, porque él todavía no ha diseñado el refuerzo cuando está en esta etapa. ¿Bien? Es que una asunción es que las líneas del modelo son líneas centrales. Y lo que aparece en su marco, esto son líneas centrales, la línea central de columna, la línea central de viga. Entonces, debo recordar que aquí hay un marco físico. Aquí en realidad hay un marco físico. Bien. En mi modelo hay un marco físico. Tengo que tener eso presente. Hay nudos, etc. Entonces, esto tiene implicaciones bien fuertes y bien importantes, porque en nuestro diagrama nosotros vamos a tener diagrama a la línea central de los elementos. Entonces, si construimos ahora nuestro diagrama de momento aquí para esa viga, mi diagrama de momento de las combinaciones de carga va a venir de centro a centro de las columnas, en ese caso. Entonces yo puedo tener una primera combinación de carga que nos dice que nuestro diagrama es así. Primera combinación, 1.4, el resultado del diagrama de momento de carga viva. Tengo otra combinación que dice que debo combinar 1.2 el momento de carga muerta con 1.6 el momento de carga viva, y es posible que esa segunda combinación, que va posiblemente a producir un resultado mayor, haga algo así. Y por ahí nos vamos combinando todas las combinaciones de carga, que pueden ser 9, 10, 12, 15, 30 y algo, dependiendo de qué tan compleja sea su estructura, si es tridimensional, todavía más. Entonces, se van produciendo resultados que de repente hacen así, combinaciones que hacen así, combinaciones que hacen así. Y así se va esto poblando de líneas. Y esto hay que hacerlo, usted tiene que hacerlo en su proyecto. Y de ahora en adelante tendrá que hacerlo muchas veces. El concepto de envolvente, si ya una vez nosotros construimos todas las combinaciones de carga,
La envolvente va a ser el gráfico que encierra o contiene todo el contorno, tanto positivo como negativo, del diagrama. Esto que hemos colocado aquí en verde sería la envolvente de momento último. Vamos a llamarlo así, momento último a la verde. Algunas combinaciones de carga van a gobernar en algunas partes, otras combinaciones de carga van a gobernar en otras partes de la viga. Entonces, cuando decimos que tenemos que construir una envolvente de diseño, nos referimos a eso. Cuando tengo mi envolvente de diseño, yo tengo el momento máximo positivo, el momento máximo negativo, puedo verificar las dimensiones y proceder a este paso fundamental, el diseño del acero de refuerzo. En el diseño del acero de refuerzo, yo debo pensar como constructor nuevamente. Y debo colocarle como mínimo a mi viga un acero corrido superior, un acero corrido superior y un acero corrido inferior. Un acero corrido superior e inferior. Es decir, yo no puedo dejar mi viga sin refuerzo. Voy a colocar un acero corrido, extendido de extremo a extremo. Es posible que ese acero corrido, le podemos llamar, voy a llamarle acero corrido superior e inferior, acero corrido. Por lo general le llamamos positivo al refuerzo inferior porque atiende los momentos positivos, y al refuerzo superior le llamamos negativo porque atiende la resistencia negativa. Yo podría decir que este va a ser un acero corrido positivo y este negativo. Pueden ser iguales, ¿eh? Yo puedo tener 2 o 3 barras corridas de extremo a extremo. Debe cumplir con el mínimo en todo momento. Debe cumplir con él. Entonces, es posible que este acero me provea una resistencia que quizás cumple parcialmente en ciertas zonas de mi viga. Entonces aquí automáticamente yo tendría la resistencia que provee este acero corrido inferior. O sea, sería la resistencia que provee este acero corrido. Tratar de utilizar la misma nomenclatura que acá. Llamémosle C positivo para ser consistente con este retorno. Entonces observen que aquí me estoy quedando corto, ¿sí o no? Aquí el momento último es más grande que lo que están resistiendo estas barras. ¿Qué implica eso? Que yo debo aumentar la cantidad de refuerzo que tengo en la zona central, porque ahí hay más demanda, ¿sí o no? ¿Se comprende? Entonces, yo vengo e instalo. Y esto no es que está encima, sino que lo voy a dibujar encima para que se vea, ¿no? Pero pueden estar al mismo nivel. ¿Sí? Pueden estar al mismo nivel. Porque si yo tengo 3 barras, aquí yo puedo de repente poner 2 barras más al mismo nivel y caben, ¿no? Tendría entonces 5 barras. Las voy a dibujar encimita, pero no es que usted, como he visto muchas veces por ahí, que ponen los profesores que yo vi que usted ponía siempre esas barritas arriba. Yo la dibujaba arriba para que se viera, pero están al mismo nivel. Hago énfasis. Bien, hago énfasis. Entonces, yo aquí voy a colocar un refuerzo adicional. Vamos a colocarlo en otro color para que se pueda distinguir. Vamos a rojo. Porque me huye. ¿Qué hago aquí? Está bien.
Ayúdame ahí. Se resiste al arresto. La que no falla, no quitarle la Pensaba que le hacía algo técnico ahí. Gracias. La vieja infalible. Entonces, vamos a colocar en rojo aquí un refuerzo adicional. Estoy colocando un refuerzo adicional. ¿Y qué va a hacer ese refuerzo adicional? Incrementar la resistencia Ahora, ojo con algo. La resistencia no es que yo la voy a incrementar justamente en este punto. Apenas empiezan las barras, no es que ahí ya tengo más resistencia, no. Esa resistencia se va a ir incrementando gradualmente porque la barra necesita tener un desarrollo para poder llegar a su capacidad. Entonces la resistencia va a incrementarse gradualmente de esta manera. Donde el diagrama de resistencia se encuentra con la presencia de esta barra, se va a ir incrementando, pero lo va a hacer gradualmente. Y vamos a hablar de eso posteriormente. Entonces observe que aquí ya yo voy teniendo una envolvente de resistencia que contiene a la envolvente de momento último. Lo mismo debo hacer con los momentos negativos. Ahora, con los momentos negativos pasa algo importante. Aquí tengo la cara de la columna. ¿Sí? La cara de la columna. Lo que ocurre dentro del nudo, dentro del diagrama de momento, yo voy a considerar que lo resiste el nudo, y el nudo es un ente estructural muy resistente. El nudo es un ente estructural como tal altamente resistente. Y lo que va a sentir la viga y su responsabilidad va a ser lo que ocurre de cara a cara de columna. Y eso es fundamental porque su momento último de diseño va a ser el que ocurre en la cara de la columna. Aquí yo tendría mi momento último de diseño negativo a la izquierda y mi momento último de diseño negativo a la derecha. Y aquí está la clave del negocio. Ahí es donde usted se puede ahorrar y ahorrarle a su dueño de proyecto un montón de plata. Porque si usted diseña con este momento, que es el que resulta del diagrama de momento de su modelo, ¿se acuerda cuando yo les decía que la línea central tiene implicaciones fuertes? Ahí está la primera y la más importante. Mi momento de diseño para las vigas no lo debo tomar como el que ocurre en la línea central de la columna, porque ese momento está ocurriendo realmente dentro del nudo del elemento. ¿Se comprende eso? Y el nudo es sumamente resistente. La viga es responsabilidad de lo que ocurre de la cara de la columna a la cara de la columna. Y este descenso en el diagrama de momento es sumamente fuerte porque el cortante es el cambio del diagrama de momento, recuerden, ¿no? Sí. Y el cortante en los apoyos tiene los valores más elevados, ¿sí o no? Entonces, este cambio que hay aquí puede ser de un 30%, lo cual va a permitirle ahorrarse un 30% del refuerzo si usted utiliza como referencia el momento en la cara de la columna y no el momento en el centro de la columna como resulta del análisis estructural. ¿Sí me estoy explicando?
¿Ok? Ahí sí vale la pena hacer este análisis de ver cuánto es el momento en la cara de la columna. Y usted lo puede calcular por equilibrio, fácilmente, por equilibrio. Del diagrama de cortante y el diagrama de momento usted puede obtener esos valores. Entonces allí vamos a ver ahora el acero superior. Este acero corrido me puede brindar, voy a utilizar acá, hay más colores porque son, voy a utilizar azul también. Este acero corrido superior posiblemente me produzca esta resistencia. Vamos a suponer que esta sería la resistencia que provee el refuerzo, sería positivo, negativo, corrido. Este superior que llega. Y él va a ser suficiente en toda esta zona. Pero aquí se queda corto, ¿sí o no? Aquí se queda corto. Entonces ahí yo necesito hacer lo mismo que hice con el acero inferior. Colocar un acero adicional. Tal que ahora, cuando yo proyecto esto a mi diagrama, a partir de este punto entonces se va a producir un incremento gradual hasta que alcance entonces un valor. A partir de aquí, un poquito más, produciría un incremento hasta que alcance un máximo. Entonces, la clave del diseño está en que mi envolvente de resistencia debe contener a la envolvente de momentos últimos en toda la longitud de la viga. ¿Qué cosas suceden en la práctica? Si su viga está muy sobrada, es posible que esta línea azul esté por encima de la línea verde que es la envolvente. Eso puede pasar y yo no necesito estas barras cortas. ¿Se ve? ¿Se comprende eso? Si mi viga está muy sobrada, es posible que esta línea venga hasta acá arriba y con un refuerzo mínimo corrido, yo tengo capacidad de flexión positiva en toda la longitud de la viga. Eso puede pasar. Ahí es donde usted diría, oye, ¿sabes qué? Esta viga está muy sobrada, yo puedo ajustar. ¿Verdad? Esta línea está trepada por acá arriba y su demanda está acá, usted dice, esto está demasiado sobrado, demasiado exagerado. Puedo ajustar. O si está muy abajo, yo necesito mucho refuerzo, también tengo que ajustar. La capacidad de la viga es insuficiente, tengo que aumentar dimensiones porque no estamos llegando, no estamos cumpliendo. Pueden pasar esas cosas. Entonces, este refuerzo puede necesitarse o puede que no. Lo mismo ocurre con el negativo. Ahora, por lo general, los momentos negativos suelen ser más fuertes que los positivos. ¿Por qué? Porque las zonas de más rigidez están acá y los apoyos van a traer más momento hacia ellos que la zona central. Ya eso lo hemos discutido otra vez con los cursos. Usted hasta se aburre que yo le diga lo mismo. Creo yo. Bien. Entonces, aquí es donde esos conceptos son fundamentales. Entonces, pregunta de esto. ¿Ya vieron cómo se construye? Yo necesito un acero corrido superior, un acero corrido inferior. Debo cumplir con el mínimo. Puede ser 2, 3 barras, lo que se requiere. Si por demanda yo necesito refuerzo adicional, los puntos de refuerzo adicional siempre son superiores a los apoyos y en la parte central inferior. Porque la envolvente de diseño casi siempre tiene esta forma. Casi siempre tiene esta forma. Un edificio regular va a tener una envolvente de diseño similar a esa. Pregunta de él. Profesor, Sí. las placas de acero superiores no se pueden reducir un poco, no tienen que pasar a través de todo el mundo. No puede dejar, o sea, tiene que extender esto porque esa barra tiene que estar debidamente anclada. Cuando están debidamente ancladas, recuerden que eso va a estar en tensión.
Si no están debidamente ancladas, se salen del concreto y allá va el diseño. ¿Okay? Sigue. Una pregunta. ¿Qué tan factible constructivamente? Yo vi que hay un refuerzo que cuando une el de arriba, el acero de arriba con el de abajo, con una diagonal prácticamente, inclinado, cuando lo doblan. Eso se usaba antes, ya eso se usa muy poco. Darle una extensión a ese refuerzo continuo de esta manera. Eso era un estilo de construcción vieja. O sea, eso, lo que en los libros actuales lo utilizaban como referencia. Antes se hacían este tipo de cosas. Pero hoy en día se procura no hacerlo así. Si lo viste por ahí, esa es una publicación de añitos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Sí. el acero superior, el adicional, por así decirlo. También. ¿Acá o acá? ¿O este? No, el negativo. Estos. Bien. Sí. Otra razón que se pone como que pasa en el nudo es porque se asume que del otro lado la viga está. Por supuesto, esta viga va a tener continuidad y va a tener su diagrama de envolvente y este refuerzo te sirve para la izquierda y para la derecha. Así como este corrido te va a servir. Entonces van a haber puntos donde tenemos que hacer empalme de barra porque la barra tampoco tiene una longitud, imagínense, ¿no? Hay que hacer empalme de barra longitudinal, vertical y hay puntos donde eso debe hacerse. Por ejemplo, está prohibido hacer un empalme de barra en el centro de la viga. O sea que a usted allí, entonces a usted se le ocurre venir con una barra corrida de acá y ahí las va a empalmar, eso está prohibido. Está prohibido porque ahí es donde la zona de máximo momento positivo. Igual que está prohibido hacer un empalme de barra en el nudo o cerca del nudo en el acero negativo. Está prohibido, ¿por qué? Porque esa es la zona de máxima demanda. Entonces observen cómo yo aquí utilicé como momento de diseño el de la cara de la columna y no el del centro de la columna. ¿Se da cuenta aquí? Aquí yo tengo más demanda que capacidad, pero está bien porque esto en realidad, este remanente o este excedente lo va a resistir el nudo, que es muy resistente. Lo mismo lo hice acá a propósito. Fíjense que no lleve este diagrama hasta acá abajo. Puede que pase, pero en realidad usted, su momento de referencia para diseñar este refuerzo es el que ocurre en la cara de la columna. ¿Comprendido? ¿Qué más? Sí. Digamos, si el muro tiene solamente está conectado a una columna inferior, una superior y una viga a la derecha, entonces el acero de refuerzo negativo se podría hacer hasta la línea central del nudo o tiene que ir más allá. Eso. Con una columna conectada hacia arriba también. ¿Cómo lo tienes? Bueno, mételo como. Dibuja tu idea. Y hombre. Cambio de color. La pregunta es que si el estado del refuerzo negativo llegaba hasta ahí o se tenía que extender un poco más hacia acá. ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú eres el constructor de eso? ¿Qué hace con esa barra roja? Yo, según mi criterio y según lo que entendí, quizá por seguridad lo extendería un poco hasta que esta distancia sea la del recubrimiento de 4 centímetros. ¿Y así lo dejas? Posiblemente. ¿O sigue? Gracias. Cuando se da esta situación en donde yo tengo una viga que es discontinua, es decir, que la viga no continúa de lado allá,
el acero que viene de la viga, yo no lo puedo terminar recto allí porque no da suficiente longitud de anclaje. Recuerde que esto va a estar en tensión. Y yo quiero que este esfuerzo allí en ese acero sea el esfuerzo de cedencia. Porque ese acero está en tensión para la capacidad de inflexión negativa. ¿Cierto? Entonces, para que este acero cede, la longitud que hay aquí va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente. Entonces, yo no puedo dejarlo recto. Yo tengo que venir y anclarlo. Doblarlo y anclarlo para darle una longitud de anclaje y que entonces todo este acero reciba este empuje aquí, ¿no? En esta zona, un empuje de contacto con el concreto que va a impedir que la barra se salga. Entonces, este acero yo tengo, por eso usted ve que los refuerzos terminan anclados dentro del núcleo de la columna. Y el inferior también, el inferior vendría así y yo tengo que anclarlo también. Anclarlo dentro del nudo de la columna, siempre hacia adentro del nudo. Siempre hacia adentro del nudo, porque ahí es donde el nudo es donde me va a proveer una resistencia tremenda al anclaje. Estas barras también son importantes que, si están en tensión, puedan llegar a cedencia. Pero esos detalles los vamos a ir viendo. Entonces, para completar el dibujo, yo aquí tendría mi acero de la columna y aquí voy a tener mis estribos. Voy a tener mi acero de las vigas, yo voy a tener mis estribos. Y dentro de la columna también voy a tener que meter algunos estribos, ¿no? Y todo el mundo tiene que convivir con todo el mundo. Pero no puedes dejar barras rectas, Daniel, en esa zona porque no tiene suficiente anclaje y tienes que doblarlo. Llevarlos a campo. Ok. Preguntas. Profe, Sí. en el dibujo anterior, el momento de diseño va como desde el borde a borde del envolvente, o sea, desde el borde de abajo, el verde, hasta el borde de arriba verde o hasta el eje del cero, o sea. No sé cuál borde. O sea, este momento de Ajá. diseño, ¿va desde este borde hasta aquí o va hasta, o sea, usted había dicho que este momento era el de diseño? El momento que viene de tu análisis es al centro de la columna. ¿Bien? Porque esa es tu línea de tu modelo. Tú modelaste línea central, ¿no? Pero para diseñar yo vengo y determino en media columna cuál es el momento que hay en esa cara. Con este momento yo diseño el acero de refuerzo que viene aquí, como ese que está poniendo aquí. ¿Okay? Y mi capacidad tiene que ser mayor que ese momento. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Yo tengo mi momento de aquí, el momento de mi análisis estructural es este. Yo vengo y determino a la mitad de la columna cuál es el momento que está ocurriendo ahí, porque ese es el momento del cual es responsable la viga. Y con esa información, con este momento que está aquí, yo diseño el acero de refuerzo que viene acá arriba. Gracias, Marito. Eso es por el momento negativo, solo Sí. hasta la línea de referencia, que es lo que decían del Exacto. cero. Sí, la cara de la columna. El momento de diseño es a la cara de la columna. Cara de la columna. En algunas publicaciones usted va a ver que le llaman la cara del soporte, el paño de la columna, bueno, depende de dónde venga el libro. Pero estamos hablando de lo mismo. Nosotros le llamamos la cara de la columna. Por eso la columna tiene cara, bueno, paño ese, borde de la columna. Nomenclatura del constructor. La cara de la columna es esa. ¿Bien? Esa es la cara de la columna, porque esto es lo que ve cuando está aquí, ¿no? Aquí, en este punto. ¿Ok? Esa es la cara de la columna de ahí para allá. O sea que mi momento de diseño para el acero negativo es el que está ocurriendo aquí en mi diagrama y el que ocurre en la cara que estoy viendo de arriba.
Clarito. El momento que ocurre aquí y el momento que ocurre acá son bien diferentes. Puede estar entre un 20 y un 30%, a veces 35%, dependiendo de lo constante. Entonces ahí sí vale la pena afilar el lápiz. Dice, yo le voy dando tips dónde ahorrarse y dónde no. Ahí, toda la plata del mundo nos podemos ahorrar, porque ese nudo, ¿cuántas veces se repite en un edificio? Muchísimas veces. ¿Cuántos nudos hay en un edificio? Y si en cada uno usted se ahorra un 30%, ahí sale para que se compre un carro después del proyecto. Como normalmente hacen los ingenieros residentes. Con la bonificación que sale de lo que se ahorraron en el proyecto, se compran un carro. Tiene un carro nuevo cada vez que hay un proyecto. Fácil, sin ningún problema. Construcción es una actividad que genera mucha plata. Si usted sabe hacer las cosas bien, si no, entonces... Okay. Cada vez que yo digo eso, la gente se pone contenta, no se ríe. Cuando yo digo eso, usted lo que tiene que salir es a buscar un libro y estudiar más. Ok. Bien, knowledge is money, recuerden. Ok, entonces eso es todo lo referente. Quería tomarme unos minutos de la clase, me tomé bastantes, pero es importante, ¿no? Ahí está. Entonces ese pocotón de rayas que hay ahí, así es como se construyen paso a paso. O sea, si usted lo ve así de repente, uy, ¿esto qué es? Pero ya se le expliqué. Adicional, no se lo había dicho, pero la longitud, para que las barras cortas lleguen a su capacidad y puedan llegar a la cedencia, se conoce como longitud de desarrollo. De ahí esa L sub D que usted va a ver en este diagrama. Eso se llama longitud de desarrollo y vamos a aprender de ello cuando veamos más detalles en la parte de construcción. Construcción. Lo que más me fascina de este curso es hablar de construcción. Toda la vida usted tiene que verlo como un proyecto de construcción. Hasta la educación es una construcción, pero en el pensamiento de la gente. Hay bases flojas, hay bases sólidas, ¿no? La construcción en el pensamiento es la educación. Y acá no es diferente. Acá estamos construyendo, por ahora en papel, pero usted va a tener un proyecto físico donde va a tener que hacer todas estas cosas. Le van a quedar los estribos medio chuecos al principio y va a haber que descartar un poco de estribos que están todos torcidos, pero eso está bien, ¿no? Eso está bien. Para que aprenda cómo se hace. Sí. Yo tengo una duda respecto a las vigas G. Si mal no recuerdo, usted nos mencionó de una fórmula de predimensionamiento de las vigas simplemente reforzadas y doblemente reforzadas, que si mal no recuerdo era B por D cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 2.86 de momento último dado el sistema MKS. Y mi duda era si había alguna fórmula similar para el predimensionamiento de una viga G. No. Pero puede trabajar con la fórmula e inventarte algo. Yo no lo hago. Y no he visto por ahí nada. Pero lo podría. Sí. Recuerda que el análisis predimensionamiento se hace con simplificación y aproximación para reducir las variables del diseño. Ok, tema nuevo entonces. Diseño para cortantes. Déjenme ver cuántas clases hay para este tema según nuestro calendario. A ver, calendario. Estamos aquí. Hemos cubierto esto. El sábado hay examen, recuerden. Ok, digo ahí. El tema este que acabamos de completar y la inflexión. Y entramos 2 clasecitas. O sea que esta semana salimos de los miembros sometidos a cortantes. Vamos para allá. El cortante, casado en un matrimonio indisoluble con la flexión. Si ustedes recuerdan la distribución, esto es un repaso rápido, la distribución de los esfuerzos cortantes en vigas
yo tengo una viga rectangular de un ancho B y un delante H, la distribución de los esfuerzos cortantes en magnitud sabemos que es parabólica. Y tendríamos la dirección de los esfuerzos cortantes que están actuando sobre esta cara. Y esta fórmula nosotros la aprendimos. ¿Recuerdan esta fórmula? Los esfuerzos cortantes son proporcionales al cortante, directamente proporcionales al primer momento de área e inversamente proporcionales al momento de inercia y al ancho de la viga. Entonces, para el cálculo del cortante máximo, nosotros trabajábamos sabiendo que el cortante máximo, a diferencia del momento del esfuerzo normal, ocurre en el eje neutro. Así que en ese eje neutro nosotros calculamos el primer momento de área, que aquí está, y el momento de inercia de una sección rectangular lo conocemos, un doceavo de B por H al cubo. Cuando reemplazamos todo eso aquí, tenemos el cortante máximo que se produce en una viga rectangular. 1.5 del cortante entre las dimensiones de la viga B por H. Ahora, esto es en teoría lo que ocurre en una viga rectangular de un solo material. Aquí nosotros vamos a tener concreto y acero de refuerzo, así que aquí van a haber implicaciones diferentes en nuestro análisis, o ligeramente diferentes. Si vemos el caso de una viga simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida, aquí nosotros sabemos que se presentan las mayores fuerzas cortantes en los apoyos, en este caso esto sería WL medios, igual acá. Y estas reacciones son fuerzas cortantes. Si yo tomo un punto cerca del apoyo, en el eje neutro, en ese punto vamos a tener los mayores esfuerzos cortantes, ¿cierto? En esta cara, este esfuerzo va a venir en la misma dirección de la fuerza cortante. Para que haya equilibrio en la cara contigua, el esfuerzo va contrario. Y aquí, para evitar que el elemento o el punto rote, aparece un cortante longitudinal. Esto hace que ese punto tienda a deformarse describiendo un rombo. Estas dos esquinas tratan de separarse y estas dos esquinas tratan de unirse, lo cual produce una tensión diagonal, como si ese elemento de manera equivalente le aplicáramos una tensión diagonal, así, y donde en el concreto hay tensión, la tensión produce agrietamiento. Entonces, en esta zona es común que se puedan presentar grietas aproximadamente a 45 grados debido a los esfuerzos cortantes. Si nosotros comenzamos a separarnos por acá en otra posición, en el punto 2, ya vamos a tener flexión, porque ahí ya el diagrama de momento actúa, aquí vamos a tener tensión, y la orientación de las fisuras ahora son diferentes. Vamos a tener unas fisuras que van a venir orientadas con otra inclinación. La fisura a 45 grados se debe al círculo de Mohr, o se explica con el círculo de Mohr. Recordemos, en la condición de cortante puro, si yo tomo mi elemento, aquí, tal como lo veía, si graficamos en el círculo de Mohr el estado de esfuerzo, aquí tengo cero esfuerzo normal y un tau, y en la otra cara también tengo cero esfuerzo normal y otro tau, y eso en el círculo de Mohr se grafica como un círculo de Mohr centrado en el origen. De manera que a 45 grados, que en el círculo de Mohr se representan como doble ángulo, ¿recuerdan? Me va a aparecer un campo de esfuerzos en tensión, que se conoce como tensión diagonal, y esos 90 grados en el círculo de Mohr se traducen en 45 grados en la realidad. Recordando el estado de esfuerzo de cortante puro,
donde solamente tengo esfuerzos cortantes sin esfuerzos normales, produce un círculo de Moore centrado en el origen, lo cual representa un campo de tensión de esfuerzos máximos, tensión y compresión, porque en el otro sentido tengo compresión a 180 grados en el círculo de Moore, a 90 grados en la realidad. Ese campo en compresión también está actuando, pero el concreto en compresión no tiene problema. Entonces, la tensión que aquí se produce, nosotros terminamos resistiéndola con refuerzo. Lo ideal sería que el refuerzo fuera normal a la grieta, pero constructivamente es muy complicado hacer estribos inclinados. Yo en ocasiones he tenido que usar estribos inclinados, pero son casos excepcionales. Por lo general, sacrificamos un poco la eficiencia para ganar un poco, sacrificamos un poco la eficiencia, pero ganamos en velocidad constructiva. Y eso está bien. Eso está bien. Entonces, ¿cómo es el mapeo de la trayectoria de los esfuerzos principales? Si vemos aquí en el caso de la viga, simplemente apoyada, si tomamos un elemento diferencial aquí, los esfuerzos máximos van a ocurrir de esta manera, ¿cierto? En esa misma cara nosotros tendríamos esfuerzos máximos de compresión en la parte superior. Ahí no hay cortante porque el diagrama cortante ahí es cero, ¿cierto? Entonces solamente tengo esfuerzos de tensión y compresión. Las líneas sólidas son la trayectoria de los esfuerzos en tensión, las líneas punteadas la trayectoria de los esfuerzos en compresión, ¿cierto? Entonces, por acá, cerca de los apoyos, donde vamos a tener la condición de cortante puro, aquí vamos a tener la tensión que vendría actuando en este sentido. Por aquí vamos a tener tensiones así. De manera que la propensión del agrietamiento aquí va a venir con una inclinación aproximadamente de 45 grados. Aquí es completamente vertical. Entonces, cuando hacemos un mapeo de cómo podría ser el agrietamiento de las vigas, nos encontramos con cosas que hacen normalmente así. Y lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos a ver en el laboratorio. Entonces, ¿cómo reforzamos nuestros elementos para esos campos en tensión? Colocamos un refuerzo inferior. Voy a omitir las barras cortas para no estar recargando tanto el dibujo. Colocamos un acero superior de anclaje de los estribos y también para aguantar resistencia en algunos casos. Y esos dos refuerzos me ayudan principalmente para la trayectoria de esfuerzos positivos aquí. Lo ideal sería también que el refuerzo viniera con esta forma, ¿no? Pero eso constructivamente es muy complicado. Preferimos sacrificar un poco esa eficiencia y ganar en rapidez constructiva. Recuerda que en construcción, el minuto que usted pierda representa muchísimo plata. Y ahí sí olvídese de su carro al final del proyecto. Hay proyectos donde hay pérdidas. Ojo con eso. Usted siempre me escucha hablar de ¡ay, gana! Hay proyectos que pierden. La gente tiene que dedicarse a otra cosa de ahí en adelante. Un solo proyecto que salga mal económicamente puede representar la ruina de una inversión. Uno. Basta que uno salga mal. Basta que uno salga mal. Que procure que no se deba por cuenta suya, ¿no? Pues ese hombre lo va a buscar hasta el fin del mundo. La profesión de la ingeniería es bien peligrosa. Hay amenazas por todos lados. Pero si usted sabe hacer las cosas bien, todo sale bien, todo el mundo contenta, al final del proyecto todo el mundo brinda con champán, el día de la inauguración, todo bien. Pero para eso hay que hacer las cosas bien de principio al fin. De principio al fin. Usted procure siempre hacer las cosas bien. La parte en tensión diagonal la resistimos con estribos. Y colocamos estribos mayormente o más puntos en las zonas más próximas a los cortantes más fuertes, que son los apoyos.
Aquí necesito más cantidad de estribos, pues el desplazamiento del estribo va a ser más pegado ahí. Y hacia acá yo puedo colocar menos estribos porque el diagrama de cortante baja. Entonces puedo tener menos estribos en la zona central. Recuerde que el diagrama de cortante de esto, saben cómo es. El diagrama de cortante hace algo así. Este es el diagrama de cortante último. Entonces, cerca de los apoyos voy a necesitar colocar más estribos. Hacia el centro, donde el cortante es bajo, yo puedo espaciar más los estribos, colocar menos de ellos. Estas son fórmulas que ya ustedes conocen de cómo calcularían los esfuerzos principales en este círculo. No voy a entrar en esos detalles. Bien. En estos elementos de concreto reforzado, la resistencia nominal de la viga al cortante, vamos a llamarle así como en flexión, que llamamos MN, vamos a llamarle cortante nominal VN, va a tener una contribución del concreto y va a tener una contribución del acero. Aquí sí vamos a considerar el aporte del concreto al cortante. Entonces vamos a empezar con este parámetro. La resistencia del concreto al cortante viene dada por tres componentes. Lo que hemos llamado V sub C se compone de tres componentes básicos. Y aquí he tratado de esquematizárselo en este gráfico que tenemos. Recuerde que la grieta, aquí tendríamos la fisura, que más o menos va a 45 grados, más o menos 45 grados. Recuerda que esto es aproximado, pero por ahí está más o menos a 45 grados. Nosotros aquí tenemos tres componentes. Observe que primero, recuerda que el cortante va en dirección paralela a la sección transversal. Esa es la dirección de los esfuerzos cortantes. En la zona en compresión, nosotros vamos a tener una componente que se desarrolla en esa zona en compresión, que todavía no está agrietada, porque esa zona central, recuerde que tiene compresión. Entonces, parte de la resistencia del concreto viene dada por esa capacidad de compresión que hay en esa zona. Y eso le vamos a llamar V1. La compresión, lo que aporta en la zona de compresión la parte no agrietada de la viga. La segunda componente que se está desarrollando aquí es una componente que hemos llamado V2, que se desarrolla por fricción, principalmente entre los agregados. Por fricción entre los agregados, ahí hay una contribución adicional. Y la tercera es la contribución que produce el acero en tensión como si fuera un perno. Y lo hemos agrupado, a pesar de que lo produce el acero en compresión, lo hemos agrupado dentro de la resistencia del concreto. Observe eso. Si yo tengo aquí una barra, aquí se desarrolla una fuerza cortante, V3, que sería como una fuerza que trata de provocarle una falla en cortante a la barra, como si estuviera actuando como un perno. Entonces la suma de la componente que aporta el concreto en compresión, la fricción principalmente entre agregados y el cortante que se produce en las barras en tensión como pernos, sumadas hacen la capacidad del concreto al cortante. Obviamente, contabilizar esto analíticamente no es posible.
Usted recuerda la derivación que hicimos de la resistencia a la flexión. Para vigas simplemente reforzadas teníamos esta fórmula, ¿verdad? Lo voy a utilizar así. Esta fórmula fue perfectamente desarrollada aplicando los tres conceptos que nosotros sabemos: equilibrio, compatibilidad y leyes constitutivas. Aquí no hay manera, no ha habido manera. Si usted es el primero en lograrlo, lo felicitaría. No hay manera de que la comunidad ingenieril del mundo haya encontrado la forma de analíticamente determinar la resistencia o el aporte de resistencia del cortante del concreto. No ha habido forma. Entonces, cuando eso se da, ¿usted qué hace? Pues desarrolla formulaciones aproximadas y empíricas. En el código usted va a ver estas fórmulas empíricas para la resistencia del concreto. No tienen derivación analítica, son empíricas. Ahora, empírica no significa que están mal. ¿Okay? Empírica significa que analíticamente no ha habido forma de desarrollarlas, por más modelos que se han tratado de hacer. Entonces, ¿qué hemos dicho de las fórmulas cuando tienen un raíz de F'(C)? ¿Qué hay en el fenómeno? Tensión. Y aquí hay tensión diagonal producto del cortante. Entonces, por eso aparece la raíz de F'(C). Es la misma fórmula, solo aquí en el sistema inglés, en el MKS, en el sistema internacional. Y tiene un cálculo y un límite superior. Tiene un cálculo y un límite superior, es decir que lo que yo calcule aquí no puede exceder de este límite superior. Entonces, aquí si vemos lo que está sucediendo, tenemos el aporte del concreto, pero tenemos algo relacionado con la demanda. Fíjense que aquí está el rho del acero, está el peralte, y está una relación entre momento último y cortante último. Es una de las pocas fórmulas, y aquí es donde quiero hacer énfasis, es una de las pocas fórmulas en el código donde dentro de la resistencia nosotros tenemos la demanda medida, porque esto viene del diagrama de cortante y del diagrama de momento. Porque si vamos a contabilizar el esfuerzo que se está desarrollando aquí en el acero, pues yo tendría que saber cuánto es la fuerza cortante que allí están produciendo las cargas. Entonces, aquí está la contribución de ese efecto, el acero en tensión actuando como si fuera en perro, en este segundo término que está aquí. Entonces, hay varias consideraciones. Primero, que esta relación entre cortante, peralte y momento no puede tomarse mayor que 1. Usted lo calcula aparte primero. Si le resulta mayor que 1, usted usa 1. Es decir, no puede utilizar en esa relación un valor mayor que 1. Se calcula primero y luego se utiliza la forma. Ya sabemos lo que es BW, el ancho de la viga, y el ρW sería el porcentaje de acero con respecto a ese ancho de viga. La resistencia, y esto es importante, la resistencia del concreto viene dada en el alma de la viga. La resistencia mayormente viene dada en el alma de la viga. Si yo tengo una viga T donde el ancho es mayor, recuerde la forma. Si el ancho crece, los esfuerzos cortantes bajan. Entonces la resistencia mayormente al cortante ocurre en el alma de una viga, aunque tenga una T, es en el alma donde se da la resistencia al cortante. Ahora bien, esta fórmula necesitaría conocer, para reemplazar aquí, los momentos importantes últimos en el punto donde estamos haciendo el análisis. Y también necesitaría
el área de acero que yo todavía no he diseñado. Porque yo estoy en mi etapa de verificaciones y ahí todavía no he diseñado el acero de refuerzo. Entonces, ¿cómo yo puedo venir con este término si todavía esta parte yo no la he analizado, no he diseñado, todavía la viga para hacer? Entonces, ahí es donde les propongo utilizar lo que el mismo código también permite usar conservadoramente. Ojo. A mí me encanta utilizar estas fórmulas, primero porque son conservadoras. Y aquí voy a hacer una observación que espero que usted la aprenda para toda la vida. Lean. El diseño importante debe ser conservador. Repito. El diseño importante debe ser conservador. Escríbalo en su papel, póngalo en un mensaje donde usted se maquilla o se afeita todas las mañanas, péguelo en el espejo ese que donde usted se ve siempre, usted dice, soy un campeón, voy con todo hoy. Está ahí, te ve, el diseño importante debe ser conservador. Métalo debajo de su cama, póngalo ahí al lado de su mesita de noche, donde usted mira, grabe, si se lo puede tatuar, tatúese eso. ¿Sí? Si se puede tatuar algo, tatúese aquí. El diseño importante debe ser conservador. ¿Por qué? Porque la falla por cortante es peligrosísima. La falla cortante es una falla frágil, a diferencia de la flexión. He visto que en mi fórmula yo ponía 1.05 y yo decía eso es aceptable. ¿Se acuerdan? Y usted decía, este tipo es un irresponsable. No. Lo hago porque primero la fórmula de diseño está analíticamente derivada. O sea que ahí no hay invento. Bien, eso cumple con equilibrio, compatibilidad, ley constitutiva. Ya eso me da confianza. Es una fórmula analíticamente derivada. Esta no, ya usted vio que esto es empírico. Entonces usted tiene un margen de error mayor. El phi en flexión, ¿cuánto es? Entre punto 82 y punto 90, ¿verdad? O sea que ahí nada más el código dice réstele un 10% de la resistencia y está bien, ¿sí o no? Acá el phi es punto 75, ya lo vamos a ver. Buscando que sea conservador. La falla en flexión, si está bien diseñada y el acero cede, la falla en flexión es dúctil. Bien, acá la falla importante no es dúctil, la falla es frágil. Entonces, si en flexión yo me muevo ahí un 5% y hasta 10% a veces, no debo ni decirlo mucho, acá yo no le permito ni 1 milímetro de margen a esto. Es más, en una relación demanda-capacidad exportante de 0.9, estoy cumpliendo, pero yo con eso no estoy muy satisfecho. Yo quiero estar siempre por debajo del 80% ahí, porque este señor es un verdadero HP. Póngalo por ahí también. El cortante es un verdadero HP y tengo que tenerle cuidado y respeto. Yo a este le tengo miedo. A la flexión no, con la flexión. Pero a este, así digo la palabra, le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a muchas cosas. A esto yo le tengo pánico. Entonces ahí el doctor Ramiro le tiene pánico al cortante. Póngalo. Si es cortante, yo ahí con ese no juego nada. Nada. Conservador siempre. Siempre. Si hay un siempre en ingeniería, que sea este. Y si hay algo que le queda de este curso a usted y solamente aprende eso, yo me quedaré satisfecho.
que el diseño del cortante debe ser conservador. Hay muchos factores. La formulación es empírica, para empezar por allí. No es una formulación analítica. ¿Esto de dónde salió? Investigaciones, observaciones, consenso. Conservadoramente el código permite, fíjense que si nos concentramos en la MKS, aquí hay un punto 5 y nosotros podríamos considerar que esto le incrementa un poquito más la resistencia y el código dice, bueno, agrupe todo eso y utilice punto 53, no te lo ayude. Punto 53 acá. Este llévelo a 2, o sea que prácticamente esta contribución de aquí casi que se está ignorando, ¿sí o no? ¿Lo ven? Del punto 16 use punto 17, un poquito más de lo que aquí hay. Yo nunca utilizo esto, yo siempre utilizo esto. ¿Por qué? Porque el diseño del cortante debe ser conservador. Y esto es conservador. Además de que es más fácil, y ahí la gente ya se comienza a poner contenta, porque trabajo con menos términos, ¿sí o no? Entonces esto tiene un límite superior. Ya, si utilizo esto, fíjense que estoy cumpliendo con ese límite superior, no tengo ni siquiera que verificarlo, porque esto permite llegar hasta 3.5, aquí uso 2.93, aquí uso 0.5, es que prácticamente estamos como a la mitad de lo que allí hay, ¿no? Como límite superior. Esto es lo recomendable utilizar, y eso es lo que yo les recomiendo a ustedes usar. Estas fórmulas están en el sistema, en este rango de unidades, en el sistema inglés, aquí el F'(C) está en PSI, las dimensiones de las vigas están en pulgadas y por lo tanto la resistencia del concreto estaría, uy, esto está mal aquí, esta resistencia estaría dada en libras. Vamos a corregirlo otra vez. Corrige eso aquí, el muchacho que me hizo esto, y para que le pusiera. Libras. En el MKS la resistencia del F'(C) está en kilos por centímetro cuadrado, las dimensiones de la viga son centímetros y esto produce una resistencia en kilogramos. En el sistema internacional el F'(C) estaría en megapascal, la dimensión de la viga en milímetros y la resistencia del concreto estaría en newton. Tengo esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Es la misma fórmula. Entonces observe que la resistencia del concreto es directamente proporcional a la resistencia al cortante es directamente proporcional a F'(C), directamente proporcional a las dimensiones de la viga. Eso viene de la teoría, ¿no? Donde la resistencia del cortante es proporcional a las dimensiones de la viga, B por H. Por H si lo paso para arriba. Los parámetros que hay aquí tienen unidades, S2, S.53, todos tienen unidades, para que la fórmula sea dimensionalmente coherente. Para que esto produzca kilogramos, este valor no es adimensional, tiene que tener unidades, porque aquí tengo un raíz de F'. Como les decía, phi para el cortante 0.75, buscando ser conservador, el código, y el parámetro lambda es el factor de agregado ligero, el mismo que veíamos anteriormente. Cuando tenemos agregados de peso ligero, ya sea grava o arena ligera, ese factor es menor de 1. Pero concreto de peso normal utiliza un parámetro lambda de 1. Ya tengo el cálculo de la resistencia del concreto. Pregunta. Tenía una duda, aunque puede que sea un poco tonta. No hay pregunta tonta. Hay tontos que no preguntan, eso sí hay bastante. ¿Cómo se dice si los actores son los que se encargan de participar
solución es aguantar el cortante en una viga. En Los extremos. Sí. No es que los extremos se encargan de, sino que allí es donde ocurre más cortante. ¿Sí? Allí es donde ocurre más cortante. No es que ellos son responsables, no, a ellos les tocó eso. ¿Ok? Pero entonces no llegan a, ¿cómo se dice?, excelencia cuando hay un cortante muy grande o ¿Qué cosa llega a ser eso? hacerlo del extremo. El estribo va a estar en cedencia. El estribo va a estar en cedencia. ¿Por qué va a estar en cedencia el estribo? Porque el estribo está doblado. Y donde usted dobla esa barra cedió. ¿Okay? Por eso en el cálculo de resistencia del acero, lo que viene a continuación, vamos a utilizar siempre el esfuerzo de cedencia de la barra del estribo. Porque una vez usted dobla esa barra, la cedió. Esa barra está cedida, ya ahí quedó metido el esfuerzo de cedencia. Entonces, eso es una ventaja, porque ya ahora yo no tengo que determinar cuánto es el esfuerzo del estribo. Al momento que yo lo doblo, ese estribo ya está cedido. Para diferenciar del esfuerzo de cedencia longitudinal, vamos a utilizar, en vez de Y, vamos a utilizar V. Este sería el esfuerzo de cedencia de la barra de los estribos. Ahora bien, ya para ir cerrando aquí esta parte, el refuerzo de los estribos, que tendría aquí este parámetro, sí se determina analíticamente. Ese cálculo sí se determina analíticamente. Todo lo que tiene que ver con acero lo podemos determinar analíticamente en el concreto reforzado. La parte del concreto, ya ve que el módulo de elasticidad es un 15.100 raíz de prima C. Todo eso es empírico. Del concreto lo único que yo puedo estimar apropiadamente la resistencia a la compresión, como vimos. Pero lo demás, donde hay tensión en el concreto, es empírico. Y está bien, así está levantado todo el planeta, está levantado así. ¿Ok? Así que no dude de eso, porque ese es conservador. ¿Okay? Pero hágalo con prudencia. Entonces, la grieta a 45 grados, vamos a ver. Aquí yo voy a tener una cantidad de barras que es cortada por esa grieta. 45 grados significa que si yo tengo aquí un espaciamiento S, en esta distancia D, que es el peralte efectivo, aquí se forma un triángulo rectángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Verdad? Geometría, ¿no? Un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, ¿cuántos estribos corta la grieta? Fácil, D entre S. Ahí le sale la cantidad de estribos cortados por la grieta, ¿sí o no? D entre el espaciamiento de los estribos. Entonces, este parámetro sería cantidad de estribos que corta la grieta. Que corta la grieta. Y la resistencia viene dada. ¿Cuál es la resistencia a la tensión? Aquí estaría, ¿no? La resistencia de los estribos que están en tensión es la suma de todos estos componentes. Entonces, ¿qué tendría? El área de la barra del estribo, vamos a llamarle A su tubo, y el esfuerzo de cedencia de dicho acero. NP es el número de patas que tiene el estribo. Yo puedo tener estribo de 2 patas. Patas es la cantidad de ramas que tiene este estribo, ¿no? Así se le llama en construcción. Yo uso el mismo lenguaje de los constructores. Entonces, la grieta, si corta 4 patas, aquí el número de patas es la cantidad de estribos y ganchos que yo tengo. Lo mínimo que puedo tener es 2. Un estribo cerrado. Si tengo adicionales, es saber cuánto se. Entonces, aquí sería la resistencia, fíjense que si es analítico, el área del estribo, el esfuerzo de cedencia y la cantidad de patas. Eso sí es analítico, observa. Entonces,
Aquí tendría la resistencia nominal, todo esto sería la resistencia nominal. Esta sería la parte de resistencia que aporta el concreto y esta es la parte de resistencia que aporta la barra. Sumada con el factor phi de 0.75 tengo la resistencia ya de un elemento de concreto sometido a cortante. ¿Qué áreas de estribo utilizamos? Mayormente número 3, número 4 y hasta número 5. Esto en casos excepcionales. Y usted va a ver lo que cuesta doblar un estribo número 3 cuando vaya allá al laboratorio a doblar los estribos. Ahora imagínese doblar uno número 4. Ahora imagínese tratar de doblar uno número 5. Las pocas veces que yo he especificado esto ha sido muy raro y me imagino allá el reforzador inventando a mi mamá, mi abuela y todo mi descendencia cada vez que tiene que doblar una barra de esa. Eso se hace en una mesa de refuerzo con un tubo, usted mete la barra y hay un ángulo para hacer el doblez. Y usted desarrolla ahí el tríceps cuando cada vez que trata de hacer eso y pierda también. Ahí lo vamos a llevar al laboratorio para que pase esa experiencia maravillosa de doblar un estribo. ¿Sí? Póngase guantes, si no le van a salir cañitos en las manos. Y bueno, no queremos que sufra. No queremos que sufra tanto. Ok, mayormente en el 95% de las veces utilizamos barras número 3. Número 4 a veces, y número 5 en casos muy excepcionales. Mayormente los estribos se hacen con grado 40 porque son más fáciles de doblar. Son más fáciles de doblar. Trate de doblar una barra de grado 60 y usted se va a acordar. Así que mayormente las barras se hacen. Ahora, hoy en día hay dobladoras de estribo que hacen eso, pero no impide que usted tenga en campo los reforzadores también doblando algunas cosas. Normal que pase. También se puede utilizar grado 60, pero mayormente se utilizan, en la inmensa mayoría de los casos, barra número 3, grado 40. Lo que viene a continuación ya son consideraciones de construcción sísmica, que eso lo vamos a ver para cerrar en la próxima clase. Pero ya esta es la parte teórica de esto. Preguntas. Importante, ahí se lo dejo.